Bien, en este tema vamos a repasar brevemente los lineamientos que debe contener el proyecto de tesis que van a presentar. Recuerden que el 29 de este mes van a presentar hasta el capítulo 3. Sin embargo, vamos a revisar cómo sería el contenido ya del documento. Bien, esta sería prácticamente la última unidad de nuestro programa que vamos a ver a continuación de manera pues muy resumida, ¿no? La presentación del borrador de tesis, decíamos, es lo que ustedes van a hacer envío el próximo 29. Este lo van a presentar posteriormente con su director y lector de tesis para que les puedan hacer observaciones o correcciones finales, y en cuanto estas estén subsanadas, pues el trabajo está listo para presentarse después de los trámites administrativos que se deben de realizar. La presentación de un borrador de tesis también está en función de los tipos de titulación. Por ejemplo, quienes están haciendo tesis, que son la mayoría. También en este caso no hay nadie que esté realizando un artículo para publicación o un capítulo de libro, pero sí hay quienes están haciendo proyecto de titulación. Entonces esto también aplicaría para los que hacen o están realizando un proyecto de titulación. De esta manera vamos a ver básicamente las opciones que están llevando a cabo, que son básicamente tesis y proyecto de titulación. Bien, antes de presentar el trabajo, revisen lo siguiente. 1. Que cumpla con todos los apartados de la investigación, es decir, con todas estas etapas que hemos revisado de la estructura de los capítulos. También revisen que no tenga errores de ortografía para evitar pues atender cuestiones que pueden corregirlas con tiempo. Revisar el estilo de redacción, sobre todo los tiempos. Para eso les va a servir el material que les compartí sobre redacción. Repasar también que las citas cumplan con los elementos que mencionamos. De los trabajos que he revisado he encontrado algunos que todavía tienen problemas con las citas porque les falta algún requisito, por ejemplo el año, el lugar. Hay que revisar que las citas vayan completas. Recuerden que las citas se colocan partiendo del apellido del autor. He encontrado algunas que las colocan con el nombre. Esto no es correcto, tienen que ir a la opción de Word y para que les acepte esto tienen que colocar, por ejemplo, López, coma, Ana María, por ejemplo, ¿no? Si el nombre es completo, por ejemplo, Olivia Leiva Muñoz, si ustedes ponen Olivia Leiva Muñoz, lo que el gestor de citas va a hacer es voltear y poner Muñoz, Leiva, Olivia. ¿Qué tienen que hacer? Poner Leiva, coma, Muñoz, Olivia. Y de esta forma les respeta la colocación de la cita de manera correcta. También deben revisar que el índice y la paginación sean correctos para que no tengan problemas al final. La estructura del trabajo final, esto que van a presentar, decíamos, está en función si es una tesis o tesina, si es un capítulo de libro, en fin. Si es una tesis debe contener una portada, una dedicatoria y agradecimientos o agradecimientos. ¿Qué significa? Que pueden ir o pueden no ir o puede ir solamente una. Esto es opcional. El índice, la introducción, el capitulado del 1 al 4, las conclusiones y o recomendaciones, las referencias bibliográficas y los anexos. Esto es opcional, decíamos, el caso de los anexos. Cuando se trata de la estructura de un artículo de investigación, esto es
decíamos para la opción de titulación mediante esta vía. Esto se presenta al final de manera engargolada o empastada. Debe incluir la portada con datos institucionales, la portada como las tesis. Debe incluir la portada de revista o libro donde se publicó el ensayo, la hoja del libro donde viene el ISBN, así como el índice donde está enumerado el capítulo del estudiante y el contenido completo del artículo o el ensayo. Pero en este momento creo que no hay nadie que esté trabajando un artículo. Pero sí hay quienes están trabajando un proyecto de investigación. Bueno, este debe tener la siguiente estructura: una portada, un índice, la introducción, el contenido, las conclusiones y las referencias bibliográficas. Vamos a ver a continuación cada uno de estos elementos para que ustedes pues vayan repasando y verificando si ya los cumplen, y si no, pues revisen que estén completos. En el caso de la portada, esta es la primera página de nuestro proyecto, ya sea tesis o el proyecto de titulación, el cual debe contener información institucional que está enumerada en esta. Todas las páginas, las portadas que ustedes tiene esta información. Por favor, revisen que esté de manera correcta: nombre de la institución, nombre de la escuela, el título de la tesis, tesina o proyecto, grado que se pretende obtener. En este caso todos son para obtener el grado de licenciados en Gobierno y Gestión Pública, nombre del alumno, director de tesis o asesor del proyecto, y por último lugar y fecha. Bien, así es como se vería ya de manera empastada la tesis. Vamos a ver también al final algunos elementos necesarios para el empastado. La introducción. La introducción es uno de los primeros apartados de la tesis. Es importante revisar que la introducción sea lo más clara y lo más precisa, porque es el primer acercamiento al trabajo. En la introducción hay que observar lo siguiente. La introducción, decíamos, como es la parte inicial, ahí se van a exponer los elementos esenciales que contiene la investigación, con la finalidad que el lector se familiarice con el tema. En la introducción vamos a encontrar que principalmente se le conoce a esta parte de la tesis como introducción, prólogo o presentación. Es muy común, incluso he visto que algunos hacen estas diferenciaciones, pero hay que ver en qué consiste cada uno de ellos. Aparentemente es lo mismo, pero no es lo mismo. Vamos a revisar esto para que ustedes pues no se confundan con esto, ¿no? Bien, la introducción es la presentación que hace el autor de la obra sobre el contenido de la misma, y en ella se detalla la estructura del trabajo y los instrumentos empleados en el desarrollo de la investigación. La introducción entonces la redacta el autor, que esto es lo que ustedes están haciendo. También se le conoce como prefacio. En cuanto al prólogo, el prólogo también en algunas ocasiones, esto tiene que ver mucho con los autores, algunos le denominan prefacio, preámbulo o proemio. Es lo mismo, pero a diferencia de la introducción, el prólogo no forma parte del contenido del trabajo, por eso se coloca antes del índice. Además, el prólogo no lo redacta el autor de la obra y tiene como finalidad presentar al lector una exposición general de la obra. ¿Cuál es la diferencia entonces entre prólogo y la introducción? Pues básicamente que la introducción la elabora el autor de la obra y el prólogo no. El prólogo es, ustedes pueden dar la tesis de una vez que la hayan concluido a una persona que les va a
prologar. Esto no es necesario, pero sí quiero hacer esta diferenciación. Esto se hace con los libros. Es muy frecuente que en los libros encuentren una introducción, que es la que hacen los autores o coordinadores del libro, y pueden encontrar un prólogo. El prólogo lo hace otro autor que también domina la temática con la finalidad de que el autor explique, esta otra persona que realiza el prólogo, explique su opinión sobre el trabajo que se va a presentar. Es decir, el prólogo viene siendo esta introducción al trabajo, pero dada por otra persona experta en la temática, para que nos explique su punto de vista del contenido de esa obra, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes no van a hacer un prólogo, solamente van a hacer una introducción. Y la presentación también se usa en los libros con frecuencia. La presentación es muy breve, es muy resumida, es de una cuartilla, dos cuando mucho, donde se expone de manera resumida el objetivo de la investigación. Es como decir, este libro se hizo con esta finalidad. Es muy breve y puede ir en la primera página de la obra. Aquí está. Bien, después de la introducción, bueno, decíamos que va a ir en la introducción. Estos son los elementos que van a ir en la introducción. Esto es lo que ustedes tienen que empezar a revisar. Recuerden que muchos hicieron la introducción de manera rápida, pues es cuestión ahora de regresar y revisar que esto pues realmente está completa, ¿no? Deben incluir un par de párrafos sobre la génesis de la temática, es decir, de manera general hablar sobre la importancia de este tema. Esto lo pueden obtener de la justificación cuando hacían el protocolo de investigación. También deben de explicar esta justificación dando un énfasis en la utilidad y las preguntas de investigación que ustedes se plantean. Esto lo tienen también en el protocolo y si no hay que revisarlo. Los objetivos y finalidad de la tesis, dividiendo por objetivo general y los objetivos particulares. También hay que revisar que estos se hayan cumplido. Si no se cumplieron, pues hay que modificarlos y plantear objetivos que estén de acuerdo a lo que se logró en el trabajo. La hipótesis del trabajo de investigación, en caso de que la hubiera, pues hay que señalarla. La metodología empleada, brevemente en un párrafo hay que decir que se empleó metodología de tipo cualitativa o cuantitativa con una población tal donde el objeto de investigación eran los jóvenes, las mujeres, los campesinos, los niños, etc. Y por último, una breve descripción de cada capítulo. Basta con redactar un párrafo por capítulo, es decir, cómo iniciarían esta parte. Pueden iniciar diciendo para el desarrollo de esta investigación en el capítulo 1 abordamos los antecedentes, tal. En el capítulo 2, para poder identificar los conceptos esenciales en esta investigación, se desarrolló el capítulo 2, donde se definen los conceptos de la investigación y se define qué es presupuesto participativo, etc. En el capítulo 3 se analiza el objeto de estudio, la participación de los jóvenes, la unidad de transparencia en Chilpancingo, la participación de las mujeres en la economía, en fin. En el capítulo 4 se presentarán los resultados de la investigación derivado de la aplicación de la metodología de tipo tal. Y con esto ustedes hacen un desarrollo. Finalmente presentaremos los resultados de la investigación. De esta manera entonces sería cómo estaría estructurada la introducción, lo cual también tienen que darle una repasada. Al índice se le conoce como índice de contenido, también lo van a encontrar como sumario, índice de materias o simplemente índice.
este se coloca al principio o al final de la obra. Pueden encontrarlo en cualquiera de estas formas, sin embargo, nosotros lo utilizamos al principio porque ya estamos acostumbrados a buscarlo encontrarlo en la primera parte. Para hacer el índice, recuerden que vamos a utilizar la función de Word para hacer estos índices automáticos. En la estructura del capitulado, recuerden que vamos a seguir lineamientos que ya revisamos del capítulo 1, 2, 3 y 4. Creo que ahí no hay mayor problema. En los estilos de referencia también ya revisamos que esto se refiere a la citación que deberá estar de manera homologada, es decir, tener la misma estructura, es decir, si citan a pie de página, pues todas las citas que vayan a pie de página. Si citan en formato APA, que todas las citas vayan en formato APA y que cumplan con estos requisitos: apellido del autor, coma, año, coma, número de página, ¿no? Hay una diferenciación también porque muchas veces nos equivocamos cuando decimos citación y cuando decimos citas. Cuando decimos citación es este proceso de otorgar el crédito a lo que otra persona ha expresado, es decir, la citación es este proceso que nosotros hacemos de manera recurrente de agregar la información. Las citas es el crédito que se le otorga a la persona. Esto es lo que ustedes ya colocan. La cita es cuando ponen López, 2019, ¿no? Esa es la cita específicamente. También vimos que hay diferentes estilos de citación, que para el área de ciencias sociales principalmente se utilizan tres: el estilo Harvard, Chicago y APA. Sin embargo, en este caso estamos utilizando formato APA, pero se pueden utilizar estos dos. El estilo Harvard y el estilo Chicago son los que se colocan a pie de página. Igual para el estilo de citación, no sé si para este proceso, se les recomienda que utilicen la función de Word para agregar estos datos, ¿no? Revisar entonces como sugerencia que todas las citas tengan el mismo estilo, es decir, a pie de página o dentro del texto en formato APA. Si están citando a pie de página, no hay ningún problema y es completamente válido. De hecho, es mucho más formal este estilo de cita. También revisen que las citas tengan todos los datos de identificación. Usen la función de Word para relacionar las citas y guiarse del manual de citas que ya les compartí sobre las reglas en formato APA. Esto tiene que ver mucho con la función de Word es bien importante. Por favor, utilícenla. He encontrado en los trabajos que he revisado algunos compañeros que todavía no incorporan las citas en formato en la función de Word. Van a tener muchos problemas al final para relacionar la bibliografía. Así que por favor háganlo de esta manera. Cuando esto decíamos para las citas, cuando hablamos de el informe de resultados, que es esta parte que les faltaría en la etapa de la investigación, vamos a revisar esto que ya vimos. Cuando son metodologías cualitativas, pues vamos a seguir este esquema que ya lo revisamos, y cuando son metodologías cuantitativas vamos a desarrollar este otro esquema, ¿no? Ahora bien, ¿qué va a ir en el capítulo de resultados? Pues vamos a iniciar con esta parte del análisis de los datos. El análisis de los datos es este proceso de examinar de manera sistemática con el propósito de resaltar la información que sea más útil y que hayamos obtenido en la investigación. El análisis estadístico de los datos pues es la base científica que va a tener su trabajo de investigación. Esto es, digamos, lo más relevante y que a su vez tiene que estar relacionado con los objetivos.
El análisis de resultados depende de, decíamos, el tipo de investigación, también si son estudios exploratorios, descriptivos, correlacionales. Si el informe se realiza de acuerdo a la metodología empleada, cómo procesaron los datos, si fue SPS o Excel, revisar los objetos y las preguntas de investigación que se plantearon, en este caso deben estar contenidas en la introducción, presentar los resultados en tablas o gráficas y también relacionar los objetivos con las bases teóricas que planteamos en el capítulo número 2. Es en este momento cuando ustedes tienen que revisar si las teorías que encontraron pues tienen esta relación directa con el contenido, ¿no? ¿Qué van a presentar en el análisis? Bueno, cuando se realiza un informe de metodología cuantitativa, primero, ustedes ya tienen toda la información estadística, ya aplicaron el instrumento, ya tienen gráficas y demás. Debieron de haber ordenado esa información, probablemente redujeron, y si no, esto hay que hacerlo. Es decir, revisar que la información que estamos presentando realmente tiene relación directa con nuestros objetivos. Si no, pueden aplicar la reducción de información, es decir, eliminar a lo mejor datos, gráficas que no nos van a ser necesarias, ¿no? Es necesario usar un paquete estadístico, ustedes me parece que usaron SPS, si no, pues igual está Excel. La siguiente tarea es relacionar estos resultados con los objetivos. Si por alguna cuestión los objetivos no tienen relación con los resultados, pues háganlo a la inversa. Planteen objetivos en función de estos resultados que ya tienen. La finalidad es que se encuentre esta relación entre lo que se plantea en la introducción con lo que se van a presentar en los resultados. Hay que revisar esto para que ustedes puedan redefinir sus objetivos en caso de ser necesarios o pues replantear algunos nuevos en función de los hallazgos de la investigación. También hay que hacer una relación del marco teórico, hay que referirse cuando ustedes hablen de los resultados, hay que referirse de esta parte de las teorías. Lo que dijo fulano de tal tiene relación o no tiene relación con nuestro tema, ¿no? Hay que buscar a los autores base de nuestra investigación. Por último, deben indicar si la hipótesis se comprueba. Acuérdense que las hipótesis son estos supuestos de investigación que nos llevaron a desarrollar todo este proceso para finalmente decir si es falsa o verdadera, o quizás hacer un reajuste, un replanteamiento. No pasa nada si de pronto pues los resultados no fueron los esperados. En metodología cualitativa, esta que vimos, recuerdan, en la metodología cuantitativa, ahora vemos en metodología cualitativa, pues también se ordena la información que se desarrolló en las entrevistas, se transcribe en las entrevistas, se relacionan de igual forma estas entrevistas con los objetivos o se reformulan los objetivos. Estos a su vez se van a relacionar con los resultados, es decir, con el marco teórico, con las teorías, con el estado del arte, para finalmente interpretar y decir, la teoría me dice esto, pero el contexto que yo estudié sucede una situación completamente diferente. Y finalmente, pues explica la opinión del investigador en relación a estos supuestos, ¿no? Esto es lo que ustedes van a realizar en estas gráficas. ¿Qué significa que van a hacer esto? Pues van a expresar estos datos de manera gráfica. En las gráficas o tablas, pueden presentar tablas también, deben de llevar los porcentajes, no deben de llevar los números absolutos o los totales. Se calculan porcentajes y se hace un análisis. Se presenta el dato y se dice, de acuerdo a los datos obtenidos, la participación de la ciudadanía es esta y considero que se debe a este y este factor.
Una cosa es el dato que ustedes encontraron, pero la otra es el análisis que ustedes realicen. Esa es la parte importante de la investigación. Entonces deben de centrarse un poco en escribir dos, dependiendo del análisis, 1 o 2 párrafos en cada gráfica. No solamente dejen las gráficas ahí, sino incorporen el análisis. Pueden, les decía, presentar tablas con los datos o pueden presentar directamente las gráficas. Esto también es opcional. Al final, el último elemento de las conclusiones, la conclusión ya sea de una tesis o de un proyecto, finalmente debe señalar esta información que debe contener los descubrimientos relevantes, pero también al mismo tiempo cerrar el tema, ¿no? Cerrar con un párrafo que diga, en conclusión, se resume de alguna forma cómo ustedes van a cerrar esta investigación, pues destacando los hallazgos más importantes, y para eso pueden guiarse de estos siguientes sugerencias. En la conclusión, incluir, por ejemplo, primero, explicar la experiencia en relación a la teoría y el trabajo de campo, es decir, si hay relación con el marco teórico. Por ejemplo, ustedes en la teoría, por ejemplo, hablo de los temas que más conozco, ustedes hablaron que la participación ciudadana es esencial para la consolidación democrática. Sin embargo, en los hallazgos ustedes van a explicar que encontraron que la ciudadanía en Guerrero no participa por varios elementos que ustedes encontraron de tipo cultural, político, en fin, y esto hace difícil la participación de la ciudadanía. Entonces, por un lado, contrastan la teoría y por otro exponen la realidad con la que ustedes se encontraron. El logro de los objetivos, recuerden que aquí tienen que reformular si fuera necesario. La aceptación o el rechazo de la hipótesis, no importa, no pasa nada si ustedes dicen, yo pensaba que la ciudadanía en Chilpancingo deseaba participar para elaborar el presupuesto participativo, pero me encontré con unos resultados completamente diferentes. Esto es lo importante de la investigación, que se pueda comprobar lo que nosotros sospechamos o pensamos, tengamos las bases teóricas para poder demostrarlo. Los puntos más sobresalientes de la investigación, los hallazgos más importantes, y también esto es importante, hacer sugerencias o recomendaciones indicando a quiénes van dirigidos, a las instituciones o a qué autoridad o a qué persona. ¿Qué sugerimos después de que encontramos toda esta información? ¿Qué sugerimos que haga la Secretaría de la Mujer, por ejemplo, para impulsar la participación de las mujeres en el sector productivo? ¿Qué vamos a sugerirles a quizá la Secretaría de Agricultura para que nos ayude en promover el cultivo en el municipio que está trabajando Eli? Con la finalidad de incentivar la producción de los campesinos y darles opciones de trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a sugerir que los resultados de nuestra investigación realmente tengan un impacto? También es interesante que ustedes puedan dejar la ruta abierta para posteriores investigaciones. ¿Cómo se hace esto? Bueno, pues decir, lo que yo analicé en este momento fue un municipio en particular. Invito a los futuros estudiantes para que realicen investigaciones de este tipo y puedan continuar en un momento o en una posterior investigación para hacer estos estudios con enfoque en todo el estado de Guerrero, o quizás señalen alguna comunidad en específico. Entonces pueden dar esta pauta para que futuros investigadores o futuros también estudiantes de la licenciatura pues tengan otras opciones de temas que puedan continuar, ¿no? Algo que ustedes hayan detectado que les faltó incorporar, pues también lo pueden mencionar, ¿no?
Y por último, invitar al lector a incorporarse al mundo de la investigación. Esto es, compartir su experiencia. Yo pensaba que un inicio la investigación era esto, sin embargo, al concluir, pues realmente me ha fortalecido para encontrar datos relevantes que me permitan sostener una hipótesis, que me permitan comprobar una información y que esto pueda tener un impacto y una aplicación, ya sea a través de una política pública, de una institución, que esto es lo más importante, ¿no? Buscar que realmente estos hallazgos de sus investigaciones tengan una buena aplicación. Los anexos, esto es opcional, decíamos, pueden ir o pueden no ir. Los anexos son agregados a un trabajo que podemos incluir al final del documento, pero van antes de la bibliografía. Los anexos generalmente pues son estos documentos que ofrecen información adicional y deben estar enumerados y relacionados en la bibliografía, es decir, le pueden poner como títulos anexo 1, tabla de tal cosa, anexo 2, una fotografía aplicando la encuesta, anexo 3, en fin, ¿no? Lo que ustedes deseen, el cuestionario, por ejemplo, el instrumento. Si de pronto hay gráficas que no quisieron incorporar en los resultados, pues también las pueden dejar como anexos. Entonces, ¿qué van a incluir en anexos? Pueden ser tablas, gráficas, imágenes, cuestionarios. Cualquiera de estos requisitos, cualquiera de estos documentos, ustedes pueden incorporarlos, pero deben enumerarlos. No olviden, deben señalar anexo 1, anexo 2, anexo 3 y que estos aparezcan en el índice. El último requisito que debe contener su trabajo son las referencias bibliográficas. Estas se refieren a todos los documentos consultados durante la investigación y que estos a su vez fueron citados en el desarrollo de la investigación. Es muy común o es muy frecuente hablar de estos dos conceptos, ¿no? Referencias bibliográficas y bibliografías. Con mucha frecuencia pensamos que es lo mismo, pero no es lo mismo. Cuando hablamos de referencias bibliográficas nos referimos a los textos que han sido citados en el desarrollo del marco teórico o en todo el documento, ya sea en formato APA, en formato Chicago, es decir, solamente aquellos documentos que fueron citados. Cuando hablamos de bibliografía se refiere a todos los documentos que fueron consultados, pero que no necesariamente fueron citados. ¿Qué significa esto entonces? Que en las referencias bibliográficas pueden haber 50 textos y en la bibliografía, si lo hacemos de manera bibliográfica, pueden haber 60 documentos, ¿no? ¿Qué les estamos pidiendo para el trabajo de investigación? Que ustedes presenten referencias bibliográficas, es decir, únicamente los trabajos que fueron citados. Anteriormente era muy común, a mí me tocó ver tesis, no de esta escuela, pero sí de otras, que en las referencias bibliográficas ponían 100 libros, pero nunca estos libros habían sido citados. Solamente buscaban nombres y los colocaban y parecían interesantes. Entonces, eso sería una bibliografía. Por eso en formato APA se utiliza el término referencias bibliográficas, es decir, únicamente aquellos documentos que fueron citados en el desarrollo de la investigación. Por último, entonces, en cuanto a las referencias, que es lo que ustedes van a indicar, no solamente bibliografías, revisen que el gestor de citas en Word contenga toda la información, que esté ordenada de manera alfabética y que tenga la misma estructura. Obviamente, si utilizan la función de Word, pues la estructura va a ser homogénea en todas
las citas. Y por último, las características de impresión y empastado. Este es un ejemplo, bueno, cada quien, depende de dónde logran empastar las tesis, pues tienen estilos distintos, ¿no? El material de encuadernación de la tesis debe ser en pasta dura, con dimensiones en tamaño carta y en color azul. Las letras de la portada deben estar grabadas y el color del grabado debe ser en letras color plata. El formato de tesis pues es el que ustedes han desarrollado y la presentación más o menos se vería de esta forma, ¿no? Pues básicamente estos son los lineamientos generales y es un repaso un poco rápido sobre cada uno de estos elementos que debe contener la tesis. Si tienen alguna duda en cada uno de ellos, favor de decírmelo posteriormente para que yo pueda ampliarles la exposición en un apartado en específico. Pues cualquier duda estamos pendientes. Gracias y buenas, excelente día.